¿De cuánto es la fortuna que Fíjate que al parecer, fíjate que me quedo con un detallito, además que decía la Natalia hace un rato, a propósito de que se le dice que abra la puerta, como, fíjate que parece que los hijos además hace un año ya se habían analizado, no digo anticipándose, pero sí se había hecho ahí un trámite, una diligencia muy importante, sí, en términos de la sucesión o de cómo enfrentar el futuro. Y miremoslo. El 2 de febrero del 2023, los 4 hijos que el exmandatario tuvo con Cecilia Morel, Magdalena, Cecilia, Sebastián Cristóbal, firmaron un cambio de estatutos de las inversiones Bancorp, sociedad de la cual son dueños en partes iguales y mediante la cual controlan Inversiones Odisea Limitada, donde se concentra gran parte de la fortuna familiar. En dichos documentos también se estipuló que ¿qué ocurriría con las sociedades luego del fallecimiento de Sebastián Piñera? Por eso hacía la analogía un poco y contaba lo que había ocurrido con lo otro, no justo un año antes, el cual se produjo el 6 de febrero pasado, dice la nota de Mega Noticias, luego de que el exmandatario capotara mientras piloteaba su helicóptero en el lago Ranco. Ahí está, ¿no? Y dice, de acuerdo al ranking Forbes, que es lo que yo mencionaba, la familia Piñera es la quinta más rica de Chile, con una fortuna de 2,9 mil millones de dólares, 2,9 mil millones de dólares, 2.900 millones de dólares debe ser, siendo superada en dicho listado por Julio Ponce Lerú, Polman, Salata, Fontbona. De acuerdo a la tercera, la cifra exacta de la fortuna de quien fue 2 veces presidente de Chile solo la conoce el grupo familiar. Sin embargo, considerando estimaciones de proyección, el patrimonio estaría entre los 3.000 millones de dólares a 4.000 millones de dólares. Enorme. Sí. Y habla un poco también de la trayectoria empresarial de Sebastián Piñera. Dice, antes de que incursionara en el área política, destacó por su carrera empresarial tras haberse titulado como ingeniero comercial en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Se trasladó a Estados Unidos para continuar su formación académica. Después tuvo un máster y doctorado en economía en la Universidad de Harvard. Y de regreso a Chile tuvo una trayectoria empresarial que destaca la creación de Bancar, permitió el ingreso de las tarjetas de crédito a Chile, el negocio inmobiliario, la adquisición de acciones de LAN. Bueno, ese día estaba, ¿te acuerdas, Natacha, en el cementerio? Yo pensé que estaba peleado con ellos, que se había ido medio enojado Sebastián Piñera de LAN, pero parece que no, porque la familia Cueto estaba en la segunda o tercera fila. Que mantenían la amistad. Parece que mantuvieron una relación de cercanía pese a todo lo que ocurrió con la compra de acciones de LAN, que uno sabe que ahí, o una cinta, que al parecer había una cinta que era secreta, o sea, toda la transacción comercial y el rol que jugó Sebastián Piñera en la última etapa en que estuvo en LAN fue bastante polémica, digamos. Y uno pensaba que a lo mejor parte importante de su patrimonio, digamos, se había forjado ahí, pero que se había distanciado de la familia Cueto. Y parece que no, estaban ahí, bueno, compañeros de trabajo, socios también en esa importante empresa. Pero se ve, por lo que analizamos ayer en el artículo, una familia bastante unida. Lo digo a propósito también de José Piñera, que vino. O sea, se ve una familia... Bueno, eso fue bien simbólico porque bemoles, pero José Piñera y Sebastián mantuvieron una distancia de enorme. Décadas. Sí. Tenían una distancia muy notoria. A mí, no sé, me da como cosa hablar del tema de la herencia, ¿no? Porque me parece que es un tema súper sensible. Pero es súper importante lo que dices tú de José Piñera, porque él nos apareció en el ex Congreso Nacional en la mañana, en la ceremonia donde estaban los exmandatarios, pero sí lo hizo en la catedral donde estaban ustedes dos, y luego apareció en el cementerio, tratando también de pasar un poco más desapercibido. Lo íbamos a ingresar incluso por otro lado, porque la entrada era por Vespucio y entró por otro lado, entró como por una parte donde no entraban los invitados. Entonces, claramente, él quería pasar un poco más desapercibido, pero de todas maneras, él va. Y ahí, claro, una de las grandes preguntas es que si es que efectivamente iba a asistir o no, considerando que ellos tenían una relación súper tensa. Y tú, José, lo narrabas también el viernes, ¿no? De cómo fue la crianza de ellos dos, etcétera. Yo creo que en el tema de la administración, me parece que Cristóbal o Sebastián, ¿cuál es el mayor? Perdón. Cristóbal, creo, si no me equivoco. Yo creo que el mayor de los hermanos... Bueno, no, el mayor es Magdalena, pero de los hombres, Cristóbal... Bueno, yo creo que... Pero recuerda que ya había un fideicomiso a propósito de sus dos mandatos. Se estableció que su fortuna, no sé, y a lo mejor el exfiscal nos puede ayudar, su fortuna iba a estar manejada mientras él fuera presidente para evitar algún tipo de suspicacia. Cuando fue de hecho candidato también ya se estableció aquello, y obviamente cuando fue presidente también. ¿Y ahí se cuantificó?
se cuantifica. Claro, porque hubo una Hay que declaración de informar. patrimonio. Tiene que ¿no? individualizar el patrimonio, ¿cierto? Y dónde efectivamente va a quedar administrado y cuáles van a ser los resultados de ese balance en el fondo, por lo tanto... ¿Por qué decían que estaba era un ahí. fideicomiso no ciego tuerto? O sea, O sea, hacía una decían, crítica, claro, que en el porque- fondo era muy difícil que... O sea, porque el fideicomiso ciego, ¿cuál es el objetivo que tiene? De que el mandatario, ya sea Piñera o cualquiera, Sepa nada. no sepa absolutamente nada de la administración de su patrimonio para que no toque, digamos, aspectos que son reñidos con la función pública, ¿verdad? Y decían que en el caso de, y ahí me puede explicar usted mejor que yo, que es abogado, que en el caso del fideicomiso de la familia Piñera, en el primer mandato, en el segundo se fue más allá incluso de lo legal, el Sí. propio presidente lo dijo, Sí. pero en el primer mandato era un fideicomiso bastante tuerto, más que ciego. Se decía en el fondo porque había algún grado de conocimiento de algunas actividades que se desarrollaban, eso es lo que se decía en el fondo. Es bien difícil que uno, teniendo el cargo de presidente de la República, sepa nada, sepas en el claro. fondo nada porque estás evidentemente en conocimiento de toda la actividad económica. Entonces es súper complejo el escenario. Lo relevante es ahí, obviamente, no tomar decisiones en relación con algún tipo de información Bueno, que se yo haya creo, tenido, ¿no? yo creo que en el caso de Sebastián Piñera y de su patrimonio, que ya puede ser de mal gusto hablar de la plata necesariamente, pero lo que sí me parece que es interesante, más que la cantidad de plata y cómo se reparte, que puede ser un poco, sí, como de mal gusto porque fue enterrado hace muy poco, reciente. pero sí en este análisis que se hace de la figura de Piñera, que va a venir un análisis largo, cómo transitó y administró siempre caminó Sebastián Piñera por esa delgada línea en el que su patrimonio podía rozar, perjudicar o salpicar la función pública. Esa fue, yo te diría que un sino, tanto de su primer mandato como del segundo mandato, y ahí podemos poner varios ejemplos. Recuerdo yo el caso, por ejemplo, de cuando estaba el diferendo marítimo con Perú y se habló de que se habían comprado acciones de una pesquera peruana. O sea, sabiendo que Perú eventualmente iba a ganar parte del litigio, iba a conseguir un triángulo que era desde el punto de vista de la pesca tremendamente Porque rico. se haya aumentado el patrimonio después de... Entonces, yo creo que es un tema, yo creo que para él fue un tema, pero para la familia también. La vida en materia económica de Sebastián Piñera tuvo mucha controversia. claro. Del asunto del Banco de Talca, tuvo también sanciones y tuvo proceso de investigación cuando tenía parte de la propiedad de LAN en su momento. Esas polémicas Chilevisión, blanco y negro. Claro, todo eso creo que lo subimos en su minuto y yo creo que la gente lo tiene muy grabado en la retina. Y yo creo que en el momento de la muerte del expresidente, bueno, esta es una familia que ya hace tiempo tiene un esquema de distribución de la propiedad. O sea, acá hay un holding grande, son inversionistas en muchas cosas y probablemente su centro de Inmobiliaria. operaciones, Bancard, queda en manos de los hijos que ya tenían un rol activo, además de sus emprendimientos personales. Yo creo que eso lo tenían bastante claro. Lo que es bien impactante para mí, al menos después de la muerte del expresidente, es una persona que sorpresivamente, ¿verdad?, fallece en este inesperado accidente y deja dos herencias en disputa. ¿Dos? Una herencia que es la económica y una herencia política. Te iba a decir exactamente lo que mismo. también me parece bien interesante en la disputa, porque acá hubo un apoyo muy transversal. Incluso la propia familia reconocía los gestos del presidente y del actual gobierno, pero dentro de la derecha y la centro derecha, tú te puedes preguntar, ¿Piñera era el líder natural? ¿Él era el líder de la derecha? Y siendo bien pragmático, se puede decir que no. No todos en la derecha lo apoyaban. Y por eso que había una división. Él representaba un sector de la derecha, el piñerismo. Pero hoy luce como la figura más relevante de la derecha. Pero lo que pasa Entonces la pregunta es, ¿quién se va No, pero, a ver, a es quedar el con único- ese espacio? Más allá, si uno entiende que Piñera era una figura incómoda para la derecha, obviamente. Ya ha pasado un rato de su muerte y de su entierro y uno ya puede conversar, digamos, de una manera más franca. El viernes era muy reciente, el sábado también, pero van pasando los días y uno puede empezar a decir las cosas como realmente fueron y no como el constructo que uno quiere que sea. Evidentemente que la figura de Sebastián Piñera era una figura incómoda para la derecha porque él tenía una aspiración, un ideario personal y fue capaz de arrastrar consigo, aparte de Renovación Nacional, de la UDI, en fin, porque construyó el piñerismo. O sea, a ver,
Sebastián Piñera no era ni de RN, ni de la UDI, ni de derecha necesariamente. Él construyó una narrativa particular de centro. Tenía origen en la democracia cristiana, fue progresista en lo moral y progresista en lo económico. Y bueno, y ese es su valor. Ahora, ¿hay una orfandad en la derecha? Te digo al tiro, sí, obviamente que hay una orfandad en la derecha. Muchos apuntan hoy día a la responsabilidad que tendría eventualmente Belín Matei, si ella puede o no recibir eso, administrarlo y capitalizarlo eventualmente en una candidatura presidencial. Y ver además cómo es esta herencia, José, a propósito que recién para cerrar un poco, no sé si vamos a seguir abordando el tema económico, porque siempre se dice, ¿cuál es el hijo mayor? Pero acá hay una hija que es la que ha estado, que a lo mejor no es la mayor, pero ha estado acompañándolo, que también es un poco heredera política, porque estuvo trabajando en La Moneda con él estrechamente, y que es la que también asume, Magdalena, que habló en la homilía, habló en la misa fúnebre. O sea, ella también tiene un discurso político bien potente. Yo no, sí, yo no pues trabajó con descartaría ella en una fundación. Ella, bueno, claro. ¿Sabes qué? Yo creo que hay una cosa, No siempre uno hijo. puede estar equivocado. A mí me da la impresión que uno de los legados que puede tal vez ser más indiscutible del expresidente es que fue un tipo que fue muy eficiente. Sí, y claro. trabajólico. O sea, Muy trabajador, nadie sí. puede decir, y los periodistas que sobre todo que trabajan en La Moneda, Muy inteligente. llegaba de los 7 de la mañana a La Moneda y se iba de los últimos de La Moneda y concretó muchas cosas. Yo creo que si el sector político de Sebastián Piñera quiere capitalizar una herencia, es que se hagan dueños de la eficiencia. Y que si están pensando, por ejemplo, ahora en las municipales y empiezan con toda la discusión de siempre, bueno, escojan candidatos eficientes. Escojan candidatos que trabajen de sol a sol. Escojan candidatos... O sea, si realmente los inspira algo de esta figura, tomen eso, que pocos pueden discutir. Se pueden discutir muchas cosas polémicas de la vida de Sebastián Piñera, pero creo que eso no. Y esa, digamos, entrega del trabajo en lo público, creo que hace harta falta. Sí. Oye, dejó varias inquietudes o interrogantes la partida de Sebastián Piñera. Muchísimas gracias, exfiscal. Gracias, Muchas gracias también al teniente por acompañarnos. Una pausa muy cortita, 10:22. Estamos de regreso, no se vayan.